But Biden and his son are stone cold crooked, and you know it. His son walks out with millions of dollars. The kid knows nothing. You know it, and so do we. Go ahead, ask a question. The question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter? Are you talking to me? Yeah, it was just a follow-up of what I just asked you, sir. Listen, you ready? We have the President of Finland. Ask him a question. I have one for him. I just wanted to follow up on the one that I asked you, which Did was, you hear what me? did you want Did you him hear to me? Yes, ask sir. him a question. I will, but I've given you a long answer. Ask this gentleman a question. Don't be rude. No, sir, I don't want to be rude. I just wanted you to have a chance to answer the question that I asked you. I've answered everything. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. And I say in many cases, the corrupt media, because you're corrupt. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Me puedes decir China, México? Bueno, ¿y tu hijo? Mira lo que tu hijo saca miles de millones de dólares y gana miles de millones de dólares también. Y ahora que ya estamos hablando de esto, así solo por curiosidad, el alcalde de Moscú, su esposa le dio a tu hijo billones de dólares, millones. ¿Por qué lo hizo? A ver, aclárame esto. ¿Por qué recibió tanto dinero de la esposa del alcalde de Moscú? Tu hijo, a él me refiero. Por favor, señores, por favor, es totalmente desacreditado eso que estás diciendo. ¿No recibió esos millones de dólares? Dime que no los recibió. No es cierto. Dime que no es cierto. Es la información que yo tengo. Esto es una discusión abierta, por favor, es una discusión abierta, sí. Usted ha planteado un asunto y tenemos que ver, ¿verdad? Esto merece una respuesta, pero bueno, ¿cuánto está ganando? ¿Con cuánto dinero se fue? ¿Qué podemos decir de la energía limpia? Su hijo hizo cosas muy malas. ¿Y por qué no le contesta? No me deja responder porque sabe que tengo la razón. No hay crédito en estas palabras. Eso es lo que están diciendo los medios. Todo el mundo lo sabe y tú lo sabes, yo también. Todo el mundo lo sabe. Han desacreditado. De hecho, además, déjame hacerte una pregunta. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Ha testificado Sí. bajo juramento en su administración y dijo, hice mi trabajo y lo hice muy bien. Fue un honor. Bueno, le voy a dar la lista de cuando se testificó. Ya ha despedido a la mayoría de sus funcionarios porque hicieron un buen trabajo. Es difícil de llegar a cualquier lugar con este payaso, perdón. Hunter Biden, el hijo menor del presidente electo de Estados Unidos, está siendo investigado por la justicia, el mismo que hace meses Donald Trump acusó de corrupción. La razón lo revisamos junto a Macarena del Real. El hijo no tenía trabajo, nada lamentablemente, fue expulsado del ejército y de repente gana millones de dólares al año. Durante la campaña electoral, Hunter Biden fue un objetivo frecuente de las críticas del presidente Donald Trump, que lo acusó de haber realizado negocios impropios en Ucrania y China cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama. Los correos electrónicos explosivos de Hunter Biden también muestran que estaba negociando con una empresa china vinculada al Partido Comunista de China. Pero ahora que terminaron las elecciones, la investigación está entrando en una nueva fase. Fiscales federales en Delaware que trabajan con la Agencia de Investigación Criminal del FBI están tomando medidas evidentes. The FBI has been looking into Hunter Biden's taxes since 2018. Están investigando mis asuntos fiscales. Me tomo este tema muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que los manejé de manera legal y apropiada. Los investigadores han estado examinando múltiples asuntos financieros, incluidos si Hunter Biden y sus asociados violaron las leyes fiscales y de lavado de dinero en negocios en países extranjeros, principalmente China. Estos momentos en que su padre está a puertas de asumir el poder de Estados Unidos. En la otra vereda, el presidente Donald Trump no pierde esperanzas. El estado republicano de Texas presentó una demanda para que se anule la votación de los otros estados en los que ganó Joe Biden: Michigan, Georgia, Pensilvania y Wisconsin. 4 territorios que tienen el peso suficiente para que en caso de ser anulados, el demócrata no alcance los 270 votos electorales para ganar los comicios.
Nuestra corresponsal Odette Díaz nos amplía esta información. Vamos a ver qué nos trae Odette, porque ya en las cosas en Rusia se ve mejor. Adelante. Saludos, colega. Gracias por el contacto. El Ministerio de Defensa de Rusia advirtió este jueves que dispone de las correspondencias de Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, que confirma su vínculo financiero importante con los biolaboratorios para usos militares en Ucrania. El jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas rusas, teniente general Igor Kirillov, aseguró que los documentos evidencian su relación con empleados de la Agencia de Reducción de Amenazas del Departamento de Defensa de Estados Unidos y contratistas del Pentágono en Ucrania. La denuncia llamó la atención sobre el hecho de que los propios medios de comunicación occidentales también se refirieron a la existencia de dichos documentos. Kirillov detalló a la prensa que el contenido demuestra que Hunter Biden contribuyó a crear una oportunidad financiera para realizar trabajos con los patógenos en Ucrania al garantizar la atracción de fondos para Black Beach y Metabiota. Por su parte, en la jornada de hoy, la Comisión Parlamentaria de Rusia de Investigación sobre las actividades de los biolaboratorios en Ucrania informó que está considerando la posibilidad de invitar a testificar a la subsecretaria de Estado estadounidense de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, y al hijo del presidente de ese país, Hunter Biden. Antes, el presidente de la Duma Estatal, Cámara Baja, Vyacheslav Volodin, exigió una explicación del jefe de Estado estadounidense, Joe Biden, sobre los vínculos de su hijo con los experimentos militares de biolaboratorios ucranianos. Subrayó que el fondo de inversión dirigido por su hijo es uno de los financistas de la investigación y la implementación del programa militar biológico de Estados Unidos en el país vecino. Según el diputado ruso, el presidente estadounidense está obligado a explicar a la comunidad mundial los hechos descubiertos por las fuerzas rusas en Ucrania, mientras el Congreso de ese país debería iniciar su propia investigación. Nuland, por su parte, al hablar en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense el pasado 9 de marzo, admitió que hay objetos en Ucrania donde se realizan investigaciones en el campo de la biología y Washington está tratando de evitar que caigan bajo el control de las fuerzas rusas. Sin embargo, las pruebas de una limpieza de emergencia por parte de Kiev de los rastros del programa biológico militar implementado en Ucrania y financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos fueron relevados. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, mayor general Igor Konachekov, se recibió información de los empleados de laboratorios biológicos ucranianos sobre la destrucción de emergencia de patógenos especialmente peligrosos el 24 de febrero, entre ellos peste, antrax, tularemia y cólera. Nosotros seguiremos el curso de esta información. Ahora devolvemos la señal. Así es, porque será...
recientes descubrimientos en Estados Unidos, se amplía la investigación del hijo del presidente Hunter Biden sobre actividades financieras opacas en Ucrania. Los fiscales norteamericanos se centran en la posible evasión de impuestos. Sin embargo, en Rusia afirman que recaban pruebas de algo mucho más grave: actividades biológico-militares peligrosas en suelo ucraniano. Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuenta más. El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, sigue envuelto en la polémica por sus oscuras actividades financieras en Ucrania. Las últimas informaciones desveladas por el medio británico Daily Mail señalan que Hunter desempeñó un papel fundamental al garantizar que la compañía Metabiota fuera capaz de realizar su investigación sobre patógenos en Ucrania, solo a unos cientos de millas de la frontera con Rusia. Concretamente, el medio de comunicación, que obtuvo la información gracias a unos correos electrónicos del portátil de Hunter Biden, asegura que el hijo del actual mandatario y sus asociados invirtieron $500.000 en Metabiota y lo hicieron a través de su compañía Rosmont Seneca. Además, canalizaron la inversión en esta y en otras empresas de varios millones de dólares por parte de grandes grupos inversores como Goldman Sachs. Recordemos que la empresa Metabiota fue contratista del Departamento de Defensa estadounidense y se especializó en la investigación de unas enfermedades que pueden causar pandemias y podrían usarse como armas biológicas. Para algunos analistas, la larga lista de negocios opacos de Hunter Biden ha sido minimizada por los medios de comunicación afines al Partido Demócrata, que antepusieron sus propias alianzas políticas a su función de informar a la ciudadanía. Bueno, obviamente hay algunas cosas ilegales que no quieren que se sepan porque sabemos que hubieron pagos indebidos. Él recibió un contrato por $500.000 por no ir a hacer nada. Él sencillamente recibió el contrato para una clase de un campo que él no tenía ninguna clase de especialidad, que era el campo de energía, y que le paguen $500.000 donde él no tenía que ir. Obviamente había algo más detrás de eso. Y la prensa, eso es lo que me da rabia a mí, lo que les llamaron idiotas útiles, se callaron. Ellos no querían que se supiera todo eso que fuera el escándalo durante las elecciones. Seguían atacando al presidente Trump para decir de que había una colusión con los rusos, que había otros problemas, que había un montón de fraudes de su lado, pero en realidad el fraude existía del lado de los Hunters, como nos estamos dando cuenta ahora. O sea que la prensa en este caso ha sido completamente complícitos, han tenido la culpabilidad de no querer dar las cosas porque no les convenía, no querían que se supiera, porque eso posiblemente le hubiera costado las elecciones, hubiera sido peor. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa de Rusia, ya se acusó al fondo de inversiones fundado por Hunter Biden de participar en la financiación de los supuestos laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Los materiales que estamos recibiendo permiten seguir el esquema de interacción entre los organismos estadounidenses y las instalaciones biológicas ucranianas. Llama la atención a la implicación en la financiación de estas actividades de estructuras cercanas a las actuales autoridades estadounidenses, en particular del fondo de inversión Rosemont Seneca, encabezado por Hunter Biden. Al mismo tiempo, el fondo está estrechamente relacionado con los principales contratistas del Departamento Militar estadounidense, incluida la compañía Metabiota, que al igual que Black & Veatch es el principal proveedor de equipos para los biolaboratorios del Pentágono en todo el mundo. Además, aquí en Estados Unidos, los analistas aseguran que la opacidad en torno al escándalo del hijo de Joe Biden hace entender que la ley no es igual para todos. Nosotros no sabemos absolutamente nada, lo han escondido. Y si hubo dinero de por medio, eso es corrupción. Y se supone que esta gente no puede estar, ellos dicen que ellos no son corruptos. Nadie puede estar por arriba de las leyes. No importa el título, no importa de dónde vienen, no importa la raza. Todos tenemos que ser sujetos a las leyes. Igualmente, no importa si es presidente o es un lavaplatos, no importa si es un pobre o es un millonario. Pero a mí me parece que en este caso es hora de que deberían de nombrar a un fiscal independiente para investigar quiénes, si el presidente estuvo envuelto, que se sepa. Así pues, mientras se van conociendo más detalles sobre los turbios negocios de Hunter Biden,
Muchos, tanto desde Moscú como desde Estados Unidos, exigen una explicación que aclare los intereses y la implicación del hijo del presidente norteamericano en Ucrania. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Estados Unidos. Joe Biden enfrenta un nuevo escándalo relacionado con su trabajo en calidad de vicepresidente de Estados Unidos. Esta semana se dieron a conocer los hallazgos de una serie de documentos clasificados en una oficina y en la residencia privada del mandatario. Se informa que los datos en cuestión se refieren a Ucrania, Irán y Reino Unido. Demócratas y republicanos lanzan críticas por la falta de transparencia en el asunto y el tratamiento diferenciado de los casos parecidos de Biden y Trump. Nicolás Sánchez O'Donovan nos amplía. La polémica salpica de lleno a Joe Biden después de que se hiciera público que se encontraron documentos clasificados tanto en su domicilio como en su despacho privado. En un primer momento supimos que los abogados del presidente habían encontrado archivos secretos en una caja almacenada en su despacho del Centro de Estudios Penn Biden. Tras ello, salió a la luz que otro lote de material clasificado se había encontrado en el garaje de la residencia que el mandatario tiene en el estado de Delaware. En ambos casos se trata de documentos pertenecientes a la era de la administración Obama, cuando, recordemos, Biden ejerció como vicepresidente. Son documentos que deberían de haberse llevado inmediatamente a los archivos nacionales en cuanto Joe Biden pasó a ser un ciudadano privado. Sin embargo, en lugar de ello, se almacenaron en lugares que carecen de las medidas de seguridad necesarias. El propio Biden quiso confirmar los hallazgos y subrayar que sus abogados están colaborando plenamente con las autoridades. Como dije a principios de esta semana, todos saben que me tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando plena y completamente con la revisión del Departamento de Justicia. Como parte de este proceso, mis abogados revisaron otros lugares donde se almacenaban documentos de mi etapa como vicepresidente y terminaron anoche. Descubrieron un pequeño número de documentos marcados como clasificados en áreas de almacenamiento archivadores tanto en mi casa como en mi biblioteca personal. Esto fue en el Biden Penn Center. El Departamento de Justicia fue inmediatamente notificado y los abogados dispusieron que el Departamento de Justicia tomara posesión de los documentos. Así que vamos, ¿cómo se desenvuelve todo esto? Estoy seguro. Pese a que el presidente defiende su transparencia, desde el Partido Republicano denuncian que esta información se conocía desde el pasado mes de noviembre, es decir, justo antes de las elecciones de medio mandato, lo que podía haber dañado seriamente las aspiraciones demócratas. Además, conservadores como Kevin McCarthy criticaron que el Departamento de Justicia trató de manera muy diferente el caso de Donald Trump. Hemos visto lo que está pasando ahora con el presidente de Estados Unidos. Se trata no de uno, sino de dos descubrimientos en dos lugares diferentes de información clasificada expuesta abiertamente. Eso demuestra, y lo llegamos a saber solo ahora después de la juramentación, que esos hallazgos tuvieron lugar antes de las elecciones. Otro paso en falso por parte de la administración de Biden, que maneja la ley de un modo diferente, basándose en las opiniones políticas. Tratan al presidente Trump de una manera y al presidente Biden de otra. Sin embargo, para otros, como Edward Snowden, es más una cuestión de poder que un asunto partidista. En este sentido, recordó en su cuenta de Twitter que políticos de ambos partidos salen indemnes de estos casos, mientras los funcionarios de a pie pagan con la cárcel pese a tratarse de casos menos graves. Ya el jueves, el fiscal general Merrick Garland confirmaba que el Departamento de Justicia abría una investigación para esclarecer lo sucedido. Al frente de la misma está Robert Hur, exfiscal de Maryland y que sirvió en el Departamento de Justicia durante la administración de Donald Trump. Hoy firmé una orden designando a Robert Hur al frente de un comité especial para atender el caso. Ese documento le autoriza a investigar si alguna persona o entidad vinculada a este asunto violó la ley. Ahora tendremos que esperar a que la comisión especial concluya cuántos y qué tipo de documentos se encontraron, además de cómo exactamente llegaron hasta ahí. Mientras tanto, la Casa Blanca intenta minimizar el daño político a la figura del presidente Joe Biden.
Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Estados Unidos. I'll see you guys tomorrow. I'll see you tomorrow. Come talk to me.